Hoy es 13 de febrero de 2026 y quiero que nos detengamos un momento en esta fecha. Porque hace exactamente 10 años, un día como hoy, una figura pública muy conocida en Argentina, Matías Alé, estaba viviendo, bueno, según él, el peor momento de su vida. Es que la imagen que describe en sus entrevistas es realmente dura. Acababa de salir de su primera hospitalización psiquiátrica, estaba muy medicado, sin trabajo, sintiéndose pues abandonado por su expareja. Encerrado en casa Sí, y con un terror que lo carcomía por dentro, que era el miedo a no poder volver a subirse jamás a un escenario. es un contraste brutal con el hombre que vemos hoy, ¿no? Plenamente activo. Y es justo ahí, en esa distancia entre el abismo y la recuperación donde nos vamos a sumergir hoy. Vamos a partir de una entrevista que ha dado hace muy poco. Y no vamos a contar solo la crisis, sino que intentaremos entender algo más profundo. Exacto. El objetivo es analizar ese camino, el de la recuperación, que es muy complejo. Pero sobre todo, cómo su caso, al ser tan público, se convirtió en una especie de catalizador, ¿no? Forzó una conversación sobre salud mental que, bueno, en ese momento era casi inexistente en los medios. Claro. Y también queremos explorar el papel tan sorprendente y ambiguo que jugó la fama en todo esto. Claro, porque no es solo la historia de una persona. Es casi un caso de estudio sobre cómo hablamos, o mejor dicho, cómo no hablamos, de la salud mental en público. Nuestra misión entonces es desgranar esta experiencia, para ver qué nos revela sobre los tabúes que aún arrastramos y sobre todo sobre la resiliencia, sobre esa capacidad de volver a levantarse. Para empezar, hay que situarse en la época. Hace una década, en el mundo del espectáculo, los problemas de salud mental eran el gran secreto a voces, algo que se ocultaba por lo que él mismo define en La Fuente como un pudor estúpido. Pudor estúpido, me gusta el término. Sí, una mezcla de vergüenza personal y de prejuicio social, que te obligaba a llevar esa lucha en la más absoluta soledad. Y en medio de ese silencio, su caso estalla, Estalla. en público. Y no es una depresión contada en voz baja, es un brote psicótico, casi en directo. La pregunta es, ¿por qué su historia en particular tuvo tanto impacto para romper ese tabú? Yo creo que hay varios factores. Uno, y quizá el más potente, es que se convirtió en un ejemplo tangible, ¿sabes? Sí. Visible, de que la recuperación era posible. Ah, claro. No fue alguien que desapareció y años después contó lo que le había pasado. El público fue testigo de su caída, de su internamiento y esto es crucial, de su regreso al trabajo. Y a un ritmo de trabajo muy exigente, además. Exigentísimo. En La Fuente lo describen como el tipo más laburador del mundo. Currante, como diríamos aquí, un trabajador incansable. O sea que rompió el estigma con hechos, no con palabras. Exactamente. Destrozó esa idea tan arraigada de que una persona que ha pasado por una crisis de salud mental aguda queda de alguna manera incapacitada para una vida pues productiva, disciplinada. Él demostró que se podía volver. Y con éxito. Fue una refutación en tiempo real. Pues para entender esa refutación tenemos que meternos de lleno en la experiencia de la clínica, porque los detalles que cuenta son los que de verdad nos permiten dimensionar el pozo del que salió. Relata, por ejemplo, los 2 primeros días, de los que no tiene absolutamente ningún recuerdo. Es un vacío. Y hay una razón para ello. Explica que estuvo atado y con una medicación muy fuerte. Es un protocolo para controlar el estado de euforia y la agitación de un brote psicótico agudo, ¿sabes? El objetivo es literalmente bajar las revoluciones del cerebro. Para evitar que se haga daño a sí mismo o a otros. Justo. Es una medida extrema, pero en esos casos, médicamente, es necesaria para estabilizar la situación. Es que es una imagen de película de terror, ¿eh? Perder 2 días enteros de tu vida, que te los borren. Y a partir de ahí, describe una rutina que parece de otra dimensión. Un mundo sin relojes y sin teléfonos. La idea de que te arrebaten la noción del tiempo me parece una de las cosas más desestabilizadoras que existen. Totalmente. Es que el tiempo es lo que estructura nuestra identidad, nuestra rutina, nuestro sentido de la realidad. Si te lo quitan, te despojan de una herramienta fundamental para orientarte. Te quedas como flotando en un presente continuo y sin control. Por eso él cuenta que se aferraba a la única ancla temporal que tenía. El día de visita. El día de visita. De ahí la idea que tiene para escribir un monólogo y titularlo Ojalá que llegue el miércoles.
porque el miércoles era el único día que rompía esa monotonía. El único día que entraba al mundo exterior. Ese anhelo de contacto es un tema recurrente. Hay una anécdota sobre su madre que es muy reveladora. A veces ella iba por la noche, pero claro, el horario de visitas ya había terminado, así que no podía entrar. Y lo único que podía hacer era verlo a través de una ventanita pequeña mientras él iba a un taller de música y le dejaba a los enfermeros un postre y una bebida para que se los dieran. ¡Qué detalle! Ese pequeño gesto, esa comida que llega de fuera, se convierte en un símbolo potentísimo de conexión, de que alguien ahí fuera sigue pensando en ti. Y en medio de todo ese aislamiento hay una comparación que hace en la entrevista que a mí sinceramente me dejó helado. Compara su experiencia con la película Cadena Perpetua. Es una analogía brutalmente precisa. Él cuenta que cada noche, sin excepción, soñaba que era libre. Soñaba que corría, que estaba fuera. La libertad era tan vívida en sus sueños que casi podía sentirla. Pero entonces... El despertar. El despertar. Abría los ojos y la primera imagen era siempre la misma. La pequeña cama de una plaza, las paredes de la habitación. Él describe ese momento diario como un cibranazo, que es una palabra muy argentina. Un golpe seco, ¿no? Un golpe seco, una sacudida violenta. Imagina empezar cada día con esa bofetada de realidad, con el recuerdo de una libertad que solo existe cuando estás inconsciente. ¡Qué brutal! Es un microtrauma diario. Totalmente. Y aún así, en ese entorno tan deshumanizante, surgen momentos de conexión. Cuenta que le pusieron un compañero de habitación que sufría de insomnio crónico. Y en el silencio de la noche, pues se hacía en compañía. Es una imagen muy poderosa, ¿no? Dos personas rotas, cada una con su propia batalla, encontrando un mínimo de consuelo en la simple presencia del otro. Demuestra que incluso en las circunstancias más extremas, el instinto humano de buscar conexión sobrevive. Y todo esto, no lo olvidemos, bajo el escrutinio público. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿La fama, en todo este proceso, fue una ayuda o un castigo? Y su respuesta, de verdad, a mí me descolocó por completo. Bueno, lo lógico sería pensar que fue un infierno, ¿no? Tener a los paparazzi en la puerta de la clínica, que cada paso de tu recuperación sea noticia, suena a una presión insoportable. Pues él llega a la conclusión opuesta. Afirma con rotundidad que en su caso la fama jugó a su favor. Y para explicarlo, traza un contraste muy claro entre el antes y el después. Antes de la crisis, la gente se le acercaba a preguntarle por sus novias famosas, por los cotilleos. La curiosidad superficial, no. Eso, el qué se siente al ser famoso. Una conexión basada en el personaje, no en la persona. Ya. Ahora, dice, la dinámica ha cambiado por completo. La gente se le acerca por la calle para compartir sus propias historias, para decirle, mi hijo está pasando por lo mismo, mi primo estuvo internado. Cuenta un encuentro con un hombre cuyo primo estuvo ingresado en la misma clínica que él en el mismo momento. La conversación se ha vuelto real. Es que es fascinante. Es como la vulnerabilidad radical de una figura pública puede redefinir por completo su conexión con la gente. Al mostrarse frágil, roto, humano, deja de ser una celebridad inalcanzable en un pedestal y se convierte en un espejo. Lo humaniza. Transforma el cotilleo en empatía. Precisamente, permite que otras personas que están lidiando con problemas similares en silencio se sientan vistas, representadas y, lo más importante, menos solas. Se crea un puente donde antes solo había distancia. Su tragedia personal, al hacerse pública, se convirtió en un permiso para que otros pudieran hablar. Hablemos entonces del camino de vuelta, porque salir de allí no fue el final de la historia, ¿verdad? El día que le dieron el alta fue una odisea. Lo describe como un día lleno de contradicciones. Por un lado, la alegría inmensa de la libertad. Un día hermoso, dice. Pero por otro, una sensación de vulnerabilidad extrema. Se sentía lento por la medicación, con sobrepeso por la inactividad de 45 días y, sobre todo, una vergüenza profunda de salir y enfrentarse al mundo, a las cámaras que sabía que lo esperaban. Hay un detalle de ese primer día que me parece maravilloso por lo humano que es. La primera parada que hicieron en el coche no fue a su casa, fue a un automac, a un McDonald's. Después de 45 días de infierno, lo primero que necesitaba era la normalidad más absoluta, una hamburguesa.
Es que en situaciones de trauma, aferrarse a pequeños rituales de normalidad, a pequeños actos de control sobre tu propia vida, es fundamental. Es una forma de decir, estoy volviendo a tomar las riendas. Y luego, el gesto de sus amigos, que le habían pintado la casa y comprado un frigorífico nuevo. Eso subraya la importancia de tener una red de apoyo, ¿no? No se puede salir de algo así en soledad. Pero la recuperación, y esto es clave, no fue una línea recta. 6 meses después tuvo una recaída y una segunda internación. No fue un "y vivió feliz para siempre" inmediato. Y esto nos lleva a una dualidad muy interesante en su discurso. Por un lado, hay un reconocimiento absoluto de la ayuda profesional. Él insiste mucho en desmitificar la clínica psiquiátrica. Dice que no es un loquero, como en las películas, con gente golpeándose contra las paredes. Al contrario, lo describe como un lugar donde te tratan bien, te cuidan, te asesoran. Pero, por otro lado, reivindica con mucha fuerza la autonomía personal. Y aquí entra un tema delicado: la medicación. Muy delicado, ¿sí? Él cuenta que hace 2 años, por decisión propia, dejó la medicación psiquiátrica. Tomaba 7 pastillas al día. ¡7! 7. Y subraya algo crucial. Lo presenta como su caso personal, su decisión, y deja muy claro que no quiere hacer apología de ello. Es muy consciente de la responsabilidad que tiene al hablar de esto. Pero es una línea muy fina, ¿no? ¿Cómo sabe una persona cuándo está lista para tomar una decisión así? El riesgo de una nueva recaída debe ser aterrador. Es una línea increíblemente fina. Y por eso es vital el acompañamiento profesional continuo. Lo que su historia pone sobre la mesa no es un mensaje de "deja las pastillas", sino algo más complejo. Es el equilibrio entre confiar en la ciencia médica y aprender a escuchar tu propio cuerpo. Es la conquista de la autonomía, el momento en que una persona, tras un largo proceso, se siente con la fuerza para tomar las riendas de su propia salud. Siempre, y esto es innegociable, de la mano de profesionales que validen y supervisen ese proceso. Entonces, si miramos el recorrido completo, es un viaje increíble. Desde el colapso absoluto y la pérdida del tiempo, hasta una vida plena. Hemos visto cómo exponer la propia fragilidad puede, paradójicamente, romper los estigmas sociales más duros. Y hemos explorado esa danza compleja entre la necesidad de ayuda externa y la conquista de la propia autonomía. Y para cerrar, me quedo pensando en algo que él menciona casi de pasada en la entrevista, pero que me parece que abre una puerta a una reflexión más amplia. En un momento, admite que en el pasado llegó a considerarse adicto al sexo, pero que ahora lo ve como una forma que tenía entonces de llenar vacíos. Sí, lo recuerdo. La pregunta que me queda flotando y que va más allá de su caso es para quien nos escucha. En una cultura que a menudo glorifica ciertos excesos, que los convierten en parte del estilo de vida, de la fama, del éxito, ¿dónde trazamos la línea? ¿Cómo distinguimos lo que es un rasgo de personalidad de lo que en realidad es un mecanismo para no enfrentarnos a vacíos emocionales mucho más profundos? Es una pregunta incómoda, pero quizá necesaria.